Estaba muy triste, perdí a un familiar. En ese tiempo no contaba con nadie. Me sentía solo. Tenía un vacío dentro de mí. Estaba muy triste, me sentía sola. Tenía ansiedad. Lo perdí todo. Estaba en el hospital. Y en ese momento solo me preguntaba: puede que te encuentres en medio de una temporada difícil. Tal vez problemas en tu matrimonio o una ruptura dolorosa, dificultades laborales o pérdidas de empleo, noticias médicas preocupantes sin buenas opciones, preocupaciones por tus hijos o quizás la imposibilidad de tenerlos, soledad y lucha contra la depresión. Y una cosa que puede empeorar nuestra situación es cuando todo el mundo a nuestro alrededor parece estar bien mientras nosotros sufrimos. En lenguaje cristiano solemos decir de esos otros que la pasan bien: Dios los está bendiciendo. Si hoy cargas con alguna de estas situaciones, tu Padre Celestial tiene algo especial para ti. Sí. Y es entonces cuando en medio de esas cosas nos preguntamos por qué Dios responde a sus oraciones, incluso las más triviales, cuando oran por conseguir un puesto de estacionamiento frente al centro comercial. ¿Y por qué no responde a mis oraciones sinceras y desesperadas por situaciones que son realmente críticas? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Ahora, hay frases que duelen más de lo que ayudan. Por ejemplo, cuando sufrimos y alguien nos dice: todo sucede por una razón. La gente cree que por decirnos eso, ¿en serio? Sí, ¿verdad? Por eso estoy feliz. ¿Qué tal esta frase? Dios debe estar tratando de enseñarte algo. ¿Acaso no hay una mejor manera? Solo tienes que tener fe. ¿Lo has escuchado? Como si cada sufrimiento tuviera que encajar en un plan perfecto que no podemos comprender, sugiriendo que nuestro dolor es simplemente una lección que debemos aprender, como si dudar fuera un fracaso espiritual y no una parte natural del cambio. El problema con muchos cristianos es que condenan la duda como si fuese algo malo. Y esas frases pueden sonar ofensivas y despectivas cuando estamos sufriendo, y cuando era un pastor joven las usaba mucho hasta que entendí que no estaba ayudando a la gente cada vez que iba en medio de su dolor y solo hablaba, o cuando iba de camino estaba pensando ¿qué le voy a decir? Y muchos creyentes cuando van a un funeral me preguntan: pastor, voy a un funeral, ¿qué crees que debo decirle a la gente? Y yo les digo: no le digas nada, por favor, quédate callado y solo acompáñalo. Porque cuando nos dicen estas cosas, lo que realmente escuchamos es: no perturbes mi fe cuadrada de Dios con tus circunstancias reales. En otras palabras, yo sí creo, así que no me perturbes con tu dolor. Si no eres cristiano o solías serlo quizá, esa es parte de la razón por la cual te alejaste, porque cuando tú o alguien cercano tuvo una crisis real, recibieron una respuesta superficial que no reconocía la complejidad de tu dolor. Mira, si esa fue tu experiencia, de verdad, lo siento, lo lamento. Te merecías algo mejor que eso, pero Jesús, créeme, es mejor que esas respuestas. ¿Qué dicen nuestras circunstancias sobre el amor de Dios, la presencia de Dios y la existencia de Dios? Y hoy estamos justo en la última parte. ¿Y dónde está Dios? Cuando nos aferramos a Él y pareciera que Él no se aferra a nosotros. Y exploramos hoy una pregunta fundamental. Sí, ¿dónde está Dios? Todos tenemos la tentación de sacar conclusiones precipitadas sobre Dios basándonos en nuestras circunstancias actuales. En otras palabras, cuando las cosas van bien, pensamos que Dios es bueno. Cuando las cosas van mal,
nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Qué he hecho para merecer esto? Así que este es el mensaje central del día de hoy. Y si tienes que salir entonces de la transmisión, ya tendrás. ¿Qué es lo fundamental? Independientemente de lo negativo o extremas que sean, las circunstancias no tienen por qué ser un obstáculo para la fe. Así es. Así que vas a pasar por circunstancias negativas, vas a pasar por circunstancias extremas, pero que esas circunstancias no sean el obstáculo para que tu fe se mantenga y continúe. Y hemos visto algunos ejemplos cuando Jesús hizo algo que no era habitual que él hiciera. Es como que se salía de su guión para crear escenarios que demostraran este mismo punto. Y hoy vamos a descubrir que las dudas tampoco tienen por qué ser un obstáculo. De hecho, la duda, incluso la duda irresoluble, la duda que no tiene respuesta, es una parte natural del camino de la fe. Si tienes dudas, créeme, no pasa nada. Vas a encontrarte a ti mismo entonces en la historia de hoy, porque hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Sí, ese profeta valiente, ese profeta que fue capaz de enfrentar a un rey. Y Juan era una de las personas favoritas de Jesús, y eso es algo que debes saber. Probablemente eran primos, ¿no? Porque era hijo de Elizabeth. Lo recuerdan la historia de María, Elizabeth, cuando se encontraron. Y cuando digo favoritos, escuchen lo que dijo Jesús, y fue registrado por Mateo. En Mateo 11:11 dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¡Qué tremenda afirmación! Así que Juan el Bautista fue el GOAT. El más grande de todos los tiempos para Jesús, el GOAT original, el mejor de todos los tiempos, lo que hace que lo que ocurra después sea aún más sorprendente e incluso confuso. Juan no era tímido en lo absoluto. Llamaba a las cosas por su nombre sin compromisos. No temía enfrentarse a los poderosos. Su mensaje era directo y provocador. Era admirado por el pueblo y temido por los gobernantes. Esta valentía lo llevó a enfrentarse con uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sí, el enfrentamiento con Herodes Antipas. Era hijo de Herodes el Grande. ¿Recuerdan el templo de Jerusalén? Lo construyó Herodes el Grande. Cuando el rey Herodes Antipas se divorció de su esposa para casarse con la esposa de su hermano Felipe, Juan no se quedó callado. El matrimonio iba en contra de la ley, de la Torá y de las normas, incluso sociales. Su relación había comenzado como un romance en Roma. Y acababan de aparecer juntos en Jerusalén, así que era todo un escándalo familiar. Es más, la esposa del hermano de Herodes, Herodias, era además hija de su hermana. En otras palabras, para que entendamos, se había casado con su propia sobrina. Y Juan habló en contra de esto porque entendía que como va el rey, así va la sociedad. Juan no tuvo miedo de confrontar directamente al rey. Y miren lo que le dice, porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora sigue diciendo algo, dice entonces. En otras palabras, como era de esperar, esto tuvo consecuencias. Herodias le acechaba y deseaba matarle para que se callara la boca y no podía. ¿Y cuál es la razón? Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo.
y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Así que Juan también era la persona no solo favorita o la más grande para Jesús, sino la persona más popular en Judea en ese tiempo. Así que Herodías convence a Herodes para que arreste a Juan. Lo encarcela inicialmente en una fortaleza del desierto, lejos de Jerusalén. O quizá Herodes hace eso para protegerlo de su nueva esposa, que está empeñada. Mátalo, mátalo. ¿Acaso no tienes tú el valor para hacerlo? ¿O el poder para hacerlo? Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado que puede resultar confuso o quizá reconfortante para quienes dudan. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel. Y yo quiero que tú pienses en esto. ¿Qué haces cuando escuchas que tu mejor amigo o uno de tus favoritos, tu amigo, el GOAT, el más grande, está en la cárcel? ¿Qué provecho tenía su popularidad? Jesús podía haber hecho algo por su primo, que era tan importante en ese momento. ¿Qué tal liberarlo? O enviarle un ángel de Dios para que lo visitara. Porque tenemos muchas historias así en las Escrituras, y más que en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal hacerle unas arepas, por lo menos? O enviar panes y peces, que Jesús los multiplicaba. O mejor, convertir a Herodías y a Herodes que en panes y peces, y luego dárselo de comer a los peces. Vamos, Mateo, que estaba allí, explica lo que pasó. Dice que cuando Jesús oyó, ¿qué hizo? Se retiró a Galilea, dejando Nazaret, fue a vivir a Cafarnaúm. Así que esto es increíble. Cafarnaúm era un hermoso pueblo de pescadores a unas 200 millas al norte, en dirección opuesta a donde estaba encarcelado Juan. Así que Jesús, en vez de acercarse en ese momento tan crítico para Juan, Jesús se aleja. La respuesta de Jesús sorprende, fue al lago, sí, y vivió allí con los suyos, mientras Juan sufría en una mazmorra del desierto. Y vamos, pareciera que esto sonara como un silencio deliberado. Y me pregunto, ¿por qué Mateo incluiría este detalle en su evangelio? ¿Por qué dice que Jesús se apartó o se fue tan lejos, qué sé yo? Primero, lo que entiendo es porque realmente sucedió. Y lo segundo, porque tiene un propósito importante. Mateo quiere que sepamos que la respuesta de Jesús al arresto de Juan fue alejarse en dirección contraria. Y eso parece horrible, pero piénsalo, es auténtico. Sí, Mateo no oculta el asunto. Creo que Mateo entendía por qué Jesús hizo lo que hizo. Él creía, como yo creo, que Jesús hizo esto por ti y por mí. Fue terrible, pero intencional. Juan está 1 año en la cárcel y no tiene noticias de Jesús. Pasan otros 6 meses y sigue sin oír nada. El hombre más grande nacido de una mujer comienza a dudar, así que Juan el Bautista no solo fue el profeta valiente, sino que fue un hombre de fe con dudas, como puede ser cualquier hombre o mujer de fe que tenga dudas. Sentir que Dios está a 1.000.000 de kilómetros de distancia, como si hubiese un abismo insalvable entre tú y Él. Así se sentía Juan, como tú muchas veces te has sentido. En tu momento de mayor necesidad, sentirte más distante de Él, justo cuando más necesitas su presencia, y cuando parece que Dios se ha desvanecido. Sentir que Dios está recostado tranquilamente mientras tú sufres, como si tu dolor no fuera lo suficientemente importante para interrumpir su ocupada agenda. No eres el primero,
ni serás el último en sentirte así. Y quiero que entiendas, el cambio de escenario sacudió su serenidad y empezó a preguntarse si tal vez se había equivocado respecto a Jesús. En otras palabras, Juan el Bautista empieza a preguntarse si tal vez se equivocó sobre Jesús. Y una vez más estamos justo en medio de la historia, pero hay más insulto o dolor añadido a esta herida. Es como que le colocaban sal a la herida. Juan recibía actualizaciones periódicas sobre todas las cosas increíbles que Jesús estaba haciendo. ¿Haciendo por quién? Sí, por otras personas. En otras palabras, algo así como: Juan, no vas a creer lo que ha hecho Jesús. Sí, esta vez se ofreció ir a la casa del centurión que no conocía para curar a su criado, pero en lugar de ir a su casa, curó a su siervo a 4 manzanas de distancia. Juan, Jesús puede trabajar a distancia. ¿Qué pasó con la parte de liberar a los cautivos? ¿Acaso no soy un cautivo? ¿Acaso eso no está escrito en el libro de Isaías? ¿Te sientes identificado? ¿Quieres alegrarte por la gente feliz y que cuenta testimonios que terminaron muy bien? Les dices: enhorabuena por tu ascenso o tu beca. Tu dolor de garganta desapareció a tiempo para tu presentación. ¿No es Dios bueno contigo? Así que te preguntas, ¿por qué Dios se aparece para todos y yo sigo esperando? Y mira, volvamos a la historia de Juan. Finalmente había tenido suficiente y decidió confrontar directamente la situación. Así que Juan recibía actualizaciones periódicas sobre todas las cosas que Jesús estaba haciendo por otras personas. Así que él decide preguntar, y en Mateo 11, del 2 al 6, queda registrado: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿Por quién las hacía? Por otro. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? En otras palabras, Señor, ¿eres tú o nos equivocamos? ¿Es esto real? ¿Tiene algo que ver? ¿Soy acaso víctima de una estafa? ¿O solo es algo que enseñamos para mantener a raya a los niños? Creo que Jesús dejó morir a Lázaro por nuestro bien. ¿Lo recuerdas? Sí, lo hablamos en la primera parte. Pero creo que también dejó que Juan se asara en una celda de la cárcel también por nuestro bien. Sí, hay hombres de fe que sufren, hay hombres de fe que tienen dudas. Eso no está mal. Y la pregunta es, ¿amaba Jesús a estos hombres? Sí. ¿Y Jesús te ama a ti? Definitivamente. Te ama. Así que ante la pregunta de Juan, Jesús les dijo a los mensajeros: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. A lo que pueden haber pensado: no estamos seguros que sea una gran idea contarle lo que tú estás haciendo por otros. Sin embargo, le informaremos. Y esta es la respuesta: los ciegos ven. Y sabes que esto es increíble, pero también es notable, porque si alguien ha nacido ciego, todos lo saben, y que de un momento a otro comience a ver, es algo que no se puede negar. Los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Qué más que imposible que eso? Y a los pobres se les predica la buena noticia. ¿Buena noticia de qué?, pensaría Juan. Entonces Jesús, que enumera todas las obras maravillosas que está realizando, confirmando que sí,
Es el Mesías esperado, pero notablemente no menciona nada sobre liberar a los cautivos, ni sobre ayudar a Juan en su situación. Aquel que vino a ser el que abrió el camino parece olvidado en una cárcel. Y luego Jesús añadió algo especial para ti y para mí. Lo que nos preguntamos en algún momento, nos preguntamos a nosotros en medio de nuestra dolor, si Dios sabe y se preocupa, y muchas veces estamos descorazonados por su aparente falta de atención. Jesús les dice a los mensajeros: y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Jesús está diciendo, dichosa la persona que no se siente ofendida cuando no actúo como ellos piensan que debería actuar, y bienaventurados los seguidores que no dejan de seguir cuando su Padre Celestial no hace lo que ellos piensan que debería hacer. Jesús se anticipó a nuestra confusión. Su respuesta o no respuesta puede hacernos tropezar. Sin embargo, Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Dichoso cuando permaneces. Dichoso cuando sigues creyendo, cuando sigues esperanzado, cuando no dejas de seguirme. Y sí, puede hacernos dudar o tentarnos a alejarnos. Pero ese alejamiento es innecesario. Jesús sabe que cuando pierdes la fe, la sustituyes por otra cosa que empeorará las cosas en vez de mejorarlas. Philip Yancey lo dice de esta manera: lo único peor que la decepción con Dios es intentar navegar por la decepción sin Dios. ¿Sabes qué? Lo digo muchas veces que es mejor estar decepcionado con Dios que estar decepcionado sin Dios. Y aquí entonces una bienaventuranza para ti. Bienaventurado aquel que no confunde mi silencio con mi ausencia, aunque no lo oigas, aunque no lo veas, tiene que ver con tu percepción. Él no está ausente. En Mateo 11:11 queda registrado: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Esto es lo que afirma Jesús. Juan era el mejor y uno de los favoritos de Jesús, pero Jesús no lo rescató. Y esta verdad tiene implicaciones profundas para ti y para mí. Puede que Jesús tampoco te rescate de tu situación actual, pero eso no significa que debas alejarte de Él. Puede que Dios responda a tu oración de una forma que no esperas. Porque muchas veces no estamos decepcionados de Dios, sino de nuestras propias expectativas. Pero piensa, también puede que no haya respuesta ni rescate visible. La pregunta crucial es, ¿significa eso que a Dios no le importa en absoluto? Así que muchas veces nos preguntamos una y otra vez en medio del dolor o cuando vemos tragedias o situaciones tan dolorosas, tan difíciles. Y escucha, yo estoy predicando esto, estoy hablando de esto. Y quizás tú que has pasado por momentos tan difíciles dices, pero ¿qué va a decir José Rea? Él no ha pasado por lo que yo he pasado, él no ha tenido la pérdida que yo he tenido, él no ha tenido la situación que yo he tenido. Y escucha, entiendo que pienses de esa forma. Y probablemente esta sea la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y mira, si me lo hubieses preguntado hace muchos años atrás, siendo un joven pastor o un joven predicador, te hubiese dado tantos argumentos, tantas cosas. La tierra no es el cielo, porque la prueba de nuestra fe perfecciona nuestra fe, el fuego y todo eso. Pero si lo pienso profundamente, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La verdad, no lo sé. Tengo algunas ideas,
pero esas no te satisfarán. En otras palabras, no te harán sentir mejor. Y no tienes que explicar lo inexplicable, no tienes que encontrar una razón para lo que es aleatorio. En otras palabras, ¿por qué a Juan? ¿Por qué a Lázaro? No lo sé. Felices los que afrontan la adversidad y confían de todos modos y siguen de todos modos y no tropiezan lejos de Dios, su Padre Celestial. Así que entiende, la duda forma parte de la historia de nuestra fe. Dudar no te descalifica. Para seguir a Jesús no necesitas tener todas las respuestas. Para seguir a Jesús, la duda forma parte natural del camino. La fe no es cuadrada, no es perfecta. Puedes llevar contigo tus dudas y preguntas. Es más, alguien dijo, el cielo es la respuesta a todas nuestras preguntas. Que en otras palabras, mientras avanzamos, vamos a seguir teniendo preguntas. Algunas de ellas serán respondidas en esta tierra, otras no. Y eso está perfectamente bien. Continúa confiando, siguiendo y creyendo, incluso cuando no entiendes, es normal, aceptable y no ofende a tu Padre Celestial. Sí, los favoritos de Jesús no eran inmunes. Juan era uno de sus favoritos, Lázaro era uno de sus favoritos. Y si ellos no eran inmunes, ni tú ni yo lo somos. Jesús amaba a sus amigos que dudaban también. Los amaba, no los descalificó. Él dijo, Juan fue el hombre más grande. No dijo, oye, mira este Juan, al principio que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí viene a preguntar que si soy yo se buscan a otro. ¿Qué se cree? No, Jesús no habló de esa manera. Jesús siguió amándolo. Jesús entendía, comprendía su dolor. Y Jesús te comprende y te entiende y te ama a ti también. Y te invita y dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan una carga pesada y yo les daré descanso. Sí. Así está concluyendo la conversación sobre Juan con sus discípulos. La verdad es que los finales de película no están aquí en esta tierra. Pero sí hay un final de película para ti. Y tú dirás, ¿dónde? En la eternidad. Hay un final de película para todos los que siguen confiando, creyendo aún en medio de sus dudas. Y puedes traer tus preguntas y dudas a Dios. No tienes que alejarte a tropezones porque pienses que Dios no actúa como tú crees que debiera actuar. Sí, en medio de la decepción, aférrate a tu Dios, porque es lo mejor, lo más grande y lo más seguro que realmente tienes. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en su corazón y podemos encontrar consuelo en saber que no estamos solos en medio de nuestras dudas, que los más grandes, como Juan, también se hicieron preguntas y también tuvieron dudas y también tuvieron preguntas donde no encontraban las respuestas. Así que permíteme orar por ti. Padre, quiero entregarte a cada vida que está conectada, que está ahí detrás de esa pantalla. Sea que le invitaron a ver hoy, a conectarse a la serie, sea que sea su primera vez, y dice, wow, ¿cómo puede hablarme a mi situación? Aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando por una pérdida, por una enfermedad, por una dolencia, por una situación donde no tienen las mejores opciones y donde sienten que no hay respuesta a las preguntas que hacen. Señor, yo te pido por ellos. Y te pido que les des nuevas fuerzas, nuevo aliento. Que ellos sientan que son entendidos en medio de sus dudas. Que no están solos en medio de sus dudas.
que incluso los más amados por ti, los favoritos, tus favoritos, también pasaron por momentos difíciles y que no siempre entenderemos tus caminos, son más altos que nuestros caminos, que no tendremos respuesta a todo, pero que podemos estar seguros que un día habrá un final de película. Sí, un final de película, cuando encontremos delante de ti nuestro camino, cuando nos encontremos frente a ti. Te doy gracias por hablarnos hoy en Cristo Jesús. Amén. Así que mira, no olvides, yo creo que esto es lo mejor, cerrar con esto. Los finales de película no están aquí en esta tierra. Los finales de película están en la eternidad. Te lo aseguro. Sigue avanzando. Nos vemos. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.